¿Puede una inteligencia artificial reconstruir a un equipo de la NBA y llevarlo a lo más alto? Pues ojito, porque en el vídeo de hoy le he pedido a ChatGPT que reconstruya a Los Ángeles Lakers, equipo que habéis elegido vosotros en la encuesta que realicé aquí en YouTube, reiniciando la temporada 2024-2025. Es decir, Luka Doncic ya está desde el comienzo de la liga y Jimmy Butler está también ya en los Warriors. El objetivo, ganar el campeonato de la NBA. ¿Lo conseguirá? Es la primera vez que hacemos este experimento donde yo no tomaré ninguna decisión, ni tampoco jugaré yo los partidos, es decir, lo hará la máquina. Así que esto puede salir muy bien o muy mal. ¿Qué sucederá? Vale amigos, ya estamos con ChatGPT aquí, vamos a pedirle que reconstruya a los Lakers. Necesito que reconstruyas a los Lakers teniendo en cuenta la plantilla actual. Necesitamos conseguir el anillo de la NBA. Perfecto, viendo las dos imágenes con la plantilla actual de los Lakers en 2K25, aquí tenemos la propuesta completa para reconstruir a los Lakers y convertirlos en candidatos reales al anillo, manteniendo el realismo pero con visión ganadora. Ojo, cuidado, Objetivo: reconstruir a los Lakers para ganar el anillo en 1 o 2 años. Cuidado, porque eso es lo que queremos, conseguir el anillo, si puede ser con LeBron James y Luka Doncic en el equipo. A ver qué nos dice, lo mismo nos dice ahora de traspasarlo a los dos, ¿no? ¿Te imaginas? Pilares del proyecto: Luka Doncic, piedra angular, no se traspasa, bien, estoy de acuerdo. LeBron James, últimos años de carrera, y de aprovecharlo en este universo alternativo como mentor más estrella secundaria, bien. Austin Reeves, rol vital como tirador y secundario, ok, parece que apuesta por él. De menos de momento. Bronny James, proyecto a desarrollar, no es clave en este año, pero puede tener narrativa emotiva. Ok. Jugadores prescindibles: Hachimura, Vanderbilt, Finney-Smith, Vincent, Hayes, Goodwin, Milton. Bueno, prácticamente todo el mundo, el resto de jugadores, ¿no? Piezas para cuadrar salarios o liberar espacio. Ok. Necesidades del equipo: interior dominante que proteja al aro y rebotee, tipo Miles Turner, Jaren Jackson Jr., Claxton. Cuidado, Cuidado, porque precisamente Miles Turner y Claxton han sonado mucho recientemente para los Lakers en la realidad. Alero anotador atlético para apoyar a Doncic y LeBron, tipo Michael Bridges, Anunoby, Corey Barnes. Bueno, a ver, eso ya es más complicado, pero todo es posible. A ver si es capaz la máquina de conseguirlo. Base suplente con IQ y triple si decides que Doncic juegue off-ball a ratos. Ok. Propuesta de traspaso, cuidado, Luego, otra cosa es que termine pasando y sea posible y realista. Hachimura, Max Hayes y picks por un pívot de élite defensivo. Target ideal: Nicholas Claxton, Brooklyn Nets. Cuidado, vamos al grano, Alternativas: Kessler, Isaiah Jackson y Mitchell Robinson. No sé, al final los general managers de la NBA van a tener que tomar en cuenta ChatGPT, Trade 2: Finney-Smith, Vanderbilt, Vincent. Bueno, a ver, target ideal: Michael Bridges. Si está accesible en Rebuild. Alternativas: Herbert Jones, Keldon Johnson, Cam Johnson. Bueno, hay 3 opciones y ya incluso aquí nos dan ya posibilidades teniendo en cuenta de que esos traspasos se hagan realidad. Bueno, vamos a intentar el primer traspaso, a ver qué termina pasando. Vamos precisamente a intentarlo. Rui Hachimura, Jackson Hayes y picks. Que solo tenemos 2 picks, 2026 y 2028. No me dejan poner el 2028, solo 2026. Ok, vamos a ofrecerlo y a ver qué nos da la máquina. 24 ofertas. Estoy viendo ofertas muy interesantes como pivots. No precisamente lo que la máquina preveía que podíamos conseguir, pero como él prioriza un pivot, vamos a darle a ChatGPT todos los pivots que ofrece la máquina y a ver qué opina. Aunque igual lo podemos hacer a mano, también hay que pensar en eso. Vamos a intentar hacerlo a mano. Brooklyn Nets. Ahí estamos. Nicholas Claxton, 28 millones. Jackson Hayes. Rui Hachimura. Tal cual así, por margen salarial, no es posible. Vamos a especificárselo que por tema salarial no es posible realizar el traspaso que él dice. Dice que agradece que le pase la imagen. Entonces dice añadir un contrato más elevado de los Lakers. Entonces, traspaso propuesto: Hachimura, Hayes, Dorian Finney-Smith y la primera ronda de 2026 por Nicholas Claxton. Dice que esto cuadraría. Bueno, vamos a intentarlo entonces. Añadimos por lo tanto a Dorian Finney-Smith.
Aquí podemos ver que cuadra por tema salarial, pero tenemos que añadir también jugadores de Nets, porque si no, ellos van a tener 17 jugadores, nosotros 13. Eso hace que no sea posible. El máximo de jugadores es 15. Se lo especificamos que esto supera el límite. Solución: añadir un jugador de los Nets de vuelta. Jugadores realistas: Daron Sharp, Derrick Whitehead, Amoni Brooks o Trendon Watford, si está en su plantilla. Claro, como no está a veces actualizado y hay que dar esa pauta, vamos a ver qué podemos entonces añadir y que no cobre mucho, claro. Pues mira, está precisamente aquí Derrick Whitehead, lo añadimos. Sigue habiendo exceso, precisamente hay que añadir otro más, que es Trendon Watford. Lo añadimos y, ojo, porque así el traspaso sería perfecto a nivel económico y a nivel de tener ambas plantillas 15 jugadores. Ahora, claro, solo hace falta que los Nets acepten. ¿Lo harán? Vamos a ofrecerlo. Si aceptan, será una locura. Me está pidiendo que me deshaga un activo valioso, Claxton, y lo que me ofrece es a cambio no ofrece tanto valor. No hay trato. Neh. Le especificamos el problema, que ahora son los Nets los que dicen de que no quieren deshacerse de él, al menos por este traspaso. Perfecto, ahora que sabemos con certeza que aunque el traspaso es legal en términos de salarios y número de jugadores, el general manager de los Nets rechaza por el valor de retorno. Claxton tiene 82 de medio, un contrato a largo plazo. Los Nets valoran su defensa y su juventud. Solución: aumentar el valor del pick. Bueno, se puede hacer. Añadir un joven jugador o atractivo como Bronny James, Goodwin o Milton. O incluso Coloco. O si no, cambiar de objetivo y no ir a por Claxton, ¿ok? Vale, pues vamos a meter entonces a Christian Coloco, que es lo que nos ha dicho la máquina, pero nos deja efectivamente porque es un jugador de la G League, lamentablemente tiene contrato dual. Vamos entonces a añadir a Jordan Goodwin, que ahora que ha hecho un buen tramo final de temporada, cobra 1,99, tiene 25 años, pero ahora hay que meter a un jugador también de los Nets para equilibrar la balanza, porque vuelve a descompensarse y tendrían 16 jugadores los Nets. Vamos a meter a un jugador random, de estos que tenga poca media. Por ejemplo, Drew Time, creo que es perfecto, 71 de media, 24 años, así quedaría perfecto. Vamos a ofrecerlo e igualmente los Nets dicen que no. Por lo tanto, vamos a dar el único pick que nos queda, 2028, a ver si así cuela la oferta. Y los Nets aceptan. ¡Let's go! Hemos cumplido el primer objetivo que nos pedía ChatGPT. Refuerzas la defensa interior. Claxton es una pieza de élite defensiva con movilidad, tapones y buen contrato a largo plazo. Es justo lo que necesitas junto a Luka y LeBron James. Estoy de acuerdo. Desventajas: te quedas sin rondas de primera ronda, que eso es importante, la verdad. Has cedido a 3 buenos jugadores de rol como Hachimura, Goodwin y Jackson Hayes, por lo que el banquillo queda más débil. Siguiente paso recomendado: reforzar el banquillo. Consiga bases veteranos por el mínimo salarial. Aleros 3D, es decir, que metan triples y también defiendan, como un Danny Green, Wesley Matthews, Torrey Craig si están libres o baratos. O hacer incluso un último traspaso con Vincent o Vanderbilt para traer 2 jugadores de rol a cambio. Ojo, que os está saludando ChatGPT, amigos. Ahí está, dice: "Hey, ¿qué pasa, gente? Un saludo enorme a toda la comunidad de Erkis. Me alegra estar aquí echando una mano en plena reconstrucción de los Lakers. Ya lo estáis viendo, estamos cocinando algo muy serio con Luka, LeBron y ahora Claxton como ancla defensiva. Así que preparaos porque esta temporada vamos a por el anillo. Y si os mola que sigamos haciendo reconstrucciones así, deja tu like y decirle a Christian en los comentarios qué equipo queréis que reconstruya después, o si queréis más locuras con ChatGPT metido en el despacho general. Seguimos con el vídeo. Pero este tío es un crack". Le acabo de pasar a ChatGPT la imagen del equipo actualizado, para que lo tenga en cuenta, para que así me indique si ya está bien el equipo para empezar a rodar con él y ver cómo funcionan, o por el contrario, si me ofrece algún cambio más. ¿Se puede competir con el equipo actual? Sí, se puede pelear por el anillo ahora mismo. Tienes una superestrella ofensiva, una leyenda, un defensor de élite y roles bien definidos. Aunque el banquillo no es élite, puede simular regular season. Nos dice que nosotros decidamos. Pues familia, vamos a probar qué tal funciona este equipo y a ver qué nos depara. Y si el equipo pues no funciona bien, tenemos a ChatGPT para que nos ayude con nuevas indicaciones. Así que familia, vamos a intentarlo y a ver qué pasa. Pues amigos, llegamos al 1 de diciembre y la situación no es la mejor. Estamos 11-9 de balance. Eso nos sitúa ahora mismo quintos de la conferencia, por detrás de Sacramento, Dallas, Clippers y Spurs. Que madre mía, San Antonio, cómo está rindiendo. Así que quizá tenemos esa dualidad. ¿Hace falta cambiar algo radicalmente o simplemente esperar
a que este equipo pues empiece a rodar, ¿no? Y pillar minutos y entenderse en pista. La ofensiva está funcionando a un nivel altísimo, metiendo más de 120 puntos por noche, pero el balance de 11-9 sugiere que aún hay cosas para ajustar, especialmente en defensa. Ok. Nos dice que Luka Doncic es candidato al MVP, LeBron ya está en modo clutch, gran eficiencia y sigue siendo clave, Reeves es el tercer hombre perfecto, supera las expectativas, Claxton cumple atrás, pero podría mejorar en eficiencia ofensiva. El equipo mete mucho, pero aún no es dominante. Nos dice, ojito con Watford desde el banquillo, 11 puntos, 4 rebotes, 1,5 asistencia en solo 19 minutos. Aportando puntos y energía puede ganarse un rol más importante. Algunos no han jugado nada aún, como Bronny, Coloco, Time, Cleaver, Jamison, Morris, ni siquiera han debutado. Muchos fondos de mano sin usar, habrá traspasos, minutos para Bronny y lo iremos viendo. Nos dice hacer lo siguiente, simular hasta Navidades o incluso el All-Star y luego tomar decisiones. Cuidado porque tiene riesgo, pero me parece bien. Porque precisamente justo lo que decía, hay que dejar que el equipo tenga más rodaje, haya química, que hemos empezado con muy poca química, ahora somos ya 100%. Perdemos contra Oklahoma, contra Sacramento 2 veces, perdemos contra los Warriors y tenemos propuesta que imagino que ChatGPT rechazará, pero por si acaso vamos a ofrecérselo. Es gracioso porque la máquina ofrece cosas y la otra máquina, la IA, también está opinando. Análisis rápido. Lo bueno si aceptas. Payne es un base veterano muy útil para minutos de rotación o si no confías en Vincent o Milton. Te da control, experiencia y tiro exterior para cerrar partidos ajustados. Contrato barato y expira este año, así que no te ata a largo plazo. Pero lo que pierdes, Connect, que está jugando bastante bien, promediando 13,2 puntos por partidos con eficiencia. Es un héroe joven con contrato de 2 años y uno de los pocos con progresión en la plantilla. Además está dando una primera ronda sin proteger. Así que la conclusión es que no aceptamos la oferta. La máquina te está pidiendo demasiado. Yo opino así, pero bueno, me apetecía que ChatGPT hiciera el trabajo por mí, que para eso es el protagonista real. Rechazamos. Ojo, esta oferta, Reeves, Maxi Cleaver por Bolt y Ochai Agbaji. ChatGPT nos dice que la conclusión es que no aceptará esta oferta. Es cierto que Paul es mejor jugador interior en ataque que Claxton, pero ya tienes a Claxton cubriendo ese rol defensivo. Reeves está siendo una tercera estrella, rinde un nivel brutal y con un contrato razonable. Cambiarlo por un pivot cuando ya tienes a uno bien cubierto no tiene sentido ahora mismo. Me gusta cómo opina este crack. Por lo tanto, rechazamos la oferta. Cuidado esta oferta porque precisamente la realidad sucedió este traspaso, pero no con Reeves. Sucedió con el bueno de Dalton Knecht. Llegaba Mark Williams, pero tuvo problemas con el tema físico que le impidió terminar cerrando ese traspaso. Estaba ya prácticamente hecho, pero eso le evitó que acabara en la franquicia angelina. No aceptaría esta oferta, aunque los dos Williams te aportan profundidad de defensa. Estás esperando un titular que está rindiendo como tercera estrella, sin decir a cambio como una figura de su nivel o un escolta que lo supla. Totalmente de acuerdo. Además tiene razón, solapa a Claxton, que ya lo tenemos en el equipo. Por lo tanto, rechazamos. Mola porque no soy yo el que rechaza, es ChatGPT. Es la inteligencia artificial la que está obrando la magia. Así que si alguien se cabrea, no tiene que ser conmigo, porque es la máquina la que está haciendo todo. Entonces, llegamos al 1 de enero, 18 victorias y 14 derrotas, 100% de química. Estamos séptimos de conferencia y 14º de la liga en general. Estamos ahí, tampoco hemos mejorado mucho ni tampoco empeorado. Estamos en buena dinámica, pero todavía fuera de los puestos directos de playoffs. El oeste está muy apretado y un par de victorias más podrían colocarnos fácilmente en el top 6. 118 puntos por partido, es un ataque de élite. 48% de tiros de campo, 37% en triples, 49 rebotes y 32 asistencias. Claramente somos un equipo ofensivo top, pero ese diferencial de puntos a favor y en contra, más 1,8, indica que seguimos encajando demasiado. Luka sigue como candidato claro a MVP, LeBron James sigue brutal sus 39 años, Reeves mantiene su nivel, complemento perfecto para Luka y Claxton cumpliendo en su rol defensivo. Nos comenta que Watford está teniendo un buen impacto ofensivo, Milton rendimiento aceptable, Vincent, Len y Vanderbilt secundarios estables, Coloco, Time, Bronny, Cleaver y Morris sin uso real. La segunda unidad está rindiendo mejor de lo esperado, pero seguimos sin usar ese medio banquillo. Hay piezas que podríamos mover para mejorar. Posibles acciones: no tocar nada,
no hay necesidad de precipitarse. Si el equipo sigue así, podemos escalar a top 6 sin tocar la plantilla. Opción B, mover jugadores inactivos, como Cleaver, Morris, Time, Coloco o Bronny, para traer a un tirador extra, un interior suplente fiable o incluso algún veterano para playoffs. Decisión tomada, no tocar a los titulares, pero mover el fondo del banquillo. Acción a tomar. Ojo a la propuesta que nos ofrece ChatGPT. Dar a Bronny James, Markieff Morris y Drew Time a cambio de Malik Beasley de los Pistons. Cuidado. Bueno, ahora que esta propuesta que nos dan los Pistons preguntando directamente por Malik Beasley no está mal. Vamos a ofrecerle todas estas propuestas que nos da la CPU a ChatGPT a ver qué opina. Le mandamos las capturas y a ver qué opina. Ojo, dice, recomendación final, me quedo con la oferta 3, Connect y Cleaver por Beasley más Simón Fontecchio, ganancia clara de tiro exterior y profundidad inmediata, no pires a nada esencial y Beasley encaja como microondas de banquillo sin tocar al Big 3. Pues si así lo decía ChatGPT, así lo hacemos. Así que familia, aceptamos esta propuesta. Tocaba cambiar, sin duda, para redirigir a estos Lakers. Por lo tanto, con este cambio vamos a simular y a ver qué tal funciona ahora todo. No me lo puedo creer lo que está pasando, familia. ChatGPT lo está consiguiendo. Hemos perdido contra Wizards, qué lástima, hemos roto la racha ahí. Pero daos cuenta, ¿eh? ¡Vaya mes de enero! ¡Oh, oh, oh! Le pasamos las estadísticas y nos dice que Beasley y Watford están aportando justo lo que necesitabas. Puntos inmediatos desde el banquillo. Áreas mejorables, Fontecchio aún no ha dado impacto. Puedes mantenerlo como un 10º hombre o usarlo en un traspaso menor. Milton y Vincent no están siendo malos, pero tampoco marcan la diferencia. Si llega un base más fiable, podrías moverte ahí. Opción A, refuerzo defensivo y mentalidad para playoffs. Salidas de Shea Milton y alta para Patrick Beverley. Cuidado. Milton no ha destacado en dirección ni defensa. Beverley te da esa defensa perimetral, liderazgo veterano y un perfil molesto empleo sin pedir protagonismo. Salida para Simón Fontecchio. Ficha a Bojan Bogdanovic. Fontecchio no ha rendido y no entra en la rotación real. Bojan te da tiro, experiencia y spacing brutal. Ideal si quieres quintetos con Doncic rodeado de tiradores. Ok. Opción C. Salida para Coloco o Jamison. Alta a Orlando Robinson o Daniel Theis. Coloco no ha jugado ni un minuto. Claxton se caga de faltas, está vendido en la pintura. Theis te da más defensa, Robinson más versatilidad y rebote. Ambos mejor que Coloco. Recomendación final. Beverley como opción principal, ¿eh? Puedes cortar o traspasar a Coloco, Fontecchio y Milton. Vale, vamos a ver qué nos ofrecen por estos 3 jugadores. Shake Milton. Buscamos salida. Ojito porque aparece Dillon Wright como candidato posible por el traspaso de Shake Milton. Y precisamente Dillon Wright es el jugador fetiche que ya nos pidió previamente ChatGPT que fuéramos a por él si era posible. Así que vamos a ver qué opina ChatGPT al respecto. Y nos dice que aceptemos, porque así reducimos la masa salarial. Tiene un contrato expiring Dillon Wright y se va en verano. Hueco para firmar algo mejor. Ganamos una segunda ronda y Dillon es más veterano y cumple en defensa perimetral si hace falta en rotación puntual. Así que la conclusión es que lo hagamos. Así que familia, vamos a hacerlo. Aceptamos la propuesta. Bienvenido Dillon Wright. Añadimos la sección de traspaso y perfecto. Ojo porque por Alex Len, un jugador que en la realidad no rindió nada bien con lo que se esperaba por él en los Lakers, nos ofrecen a Bismack Biyombo, que aportaría la defensa que no para de insistirme ChatGPT, la inteligencia artificial que traigamos. Vamos a ofrecérselo a ver qué opina. He decidido aceptar la oferta por Alex Len y traer a Biyombo. Buscamos reforzar la defensa en la pintura, añadir una presencia más sólida cuando Claxton esté en el banquillo. Biyombo nos aporta experiencia, tapón y rebote, 3 cosas clave pensando ya en playoff. Ok, pues familia, aceptamos la propuesta. Y ya llegamos al último día de traspasos, así que lo que tenemos es lo que vamos a tener hasta el final de esta temporada. Y ya sabéis, familia, que independientemente de lo que pase en este episodio, si ganamos o no ganamos el anillo, de vosotros depende que continuemos este formato y esta serie hasta que intentemos conseguir ese anillo antes de que se retire LeBron James. Fecha límite de renovaciones. Ojo, cuidado, vamos a revisarlo. Así que ya sabéis, reventar el botón de like, suscribiros y dejadme en los comentarios que queréis más episodios
como este. Acabo de comprobar que no hay opción de robar a nadie, así que continuamos. Que por cierto, acabo de ver que hay una lesión grave. Reeves, desgarro en el ligamento del codo derecho 4 a 6 semanas. Vaya momento para lesionarse. Que por cierto, no hemos echado un vistazo para los puristas que ha pasado en el All-Star. Tenemos que el concurso de triples lo ganaría Donovan Mitchell y el de mates Ausar Thompson de los Detroit Pistons. Y el All-Star lo ha ganado la conferencia este 132-130. Donde tenemos a LeBron James representando y Luka Doncic también a la franquicia californiana, la franquicia angelina. Por lo tanto, simulamos hasta el final y a ver qué termina consiguiendo ChatGPT en esta primera temporada, que la verdad que los movimientos que ha hecho, muy coherentes y de momento han ayudado muchísimo a mejorar el rendimiento del principio, ¿eh? O sea, cambia muchísimo la perspectiva de estos Lakers desde el inicio del vídeo hasta ahora. Vemos contra Pacers, ¿vale? Ojo, la racha final, bastante positiva. Vemos contra Oklahoma de 20, vemos de 7 puntos canto a los Mavericks y también contra Portland. Y cuidado porque el MVP de la temporada es Luka Doncic en los Lakers, con unos promedios fantásticos. Rookie de año para Zaccharie Risacher. Sexto hombre para Jonathan Kuminga. Mejor defensor Victor Wembanyama. Jugador con mayor presión para Amen Thompson. Jugador decisivo Luka Doncic. Entrenador del año Chris Finch. Y el ejecutivo del año, este señor, es ChatGPT, que es el que ha tomado las decisiones. Cuidado, Primer equipo NBA para Luka Doncic, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama y LeBron James. 2 jugadores de nuestro equipo en el primer equipo NBA. Segundo equipo para Mobley, Antetokounmpo, Edwards, Haliburton y Trae Young. Tercer equipo para Joel Embiid, Jason Tatum, LaMelo Ball, Karl Anthony Towns y Stephen Curry. Primer equipo defensivo para Victor Wembanyama, Evan Mobley, Anthony Davis, Amen Thompson y Rudy Gobert. Segundo equipo defensivo para Ausar Thompson, Walker Kessler, Joel Embiid, Nikola Jokic y Chet Holmgren. Primer equipo rookies para Risacher, McCain, Ware, Sarr y Stephon Castle. Segundo equipo rookies para Filipowski, Collier, Edey, Carrington y Dalton Connect, que ya no están los Lakers sino los Pistons. El equipo acaba finalmente como tercero de conferencia, entra de manera directa en playoff con un 56-26 de balance, 7-3 en los últimos 10 partidos, que no está nada mal, teniendo en cuenta la grave lesión que tuvo Austin Reeves y que se ha recuperado parece a tiempo para los playoffs. Ahora comienzan los serios, los playoffs, y ya te adelanto, no pienso simular ni una sola decisión sin analizar cada detalle. Vamos a por el anillo. ¡Cuidado, Me gusta, ok. Pues vamos a simular, por lo tanto, esta primera ronda, es decir, los play-in que no nos interesan, para descubrir de esta manera nuestro rival. Y tenemos que los Timberwolves se enfrentan a los Clippers, Dallas Mavericks a los Nuggets, Lakers contra Oklahoma, vaya rival más complicado para empezar, San Antonio contra los Warriors, Knicks contra Atlanta, Boston, Filadelfia, Indiana, Toronto y Cleveland, Milwaukee Bucks, que no estáis viendo en pantalla. Así que nos toca Oklahoma. Le he pasado que nuestro rival es Oklahoma y nos dice que esto no será fácil, pero si algo demostró este equipo es que sabe sobreponerse y vamos a por todas. Yo tengo confianza. Vamos a ver qué pasa. El primer partido lo perdemos 113-98 en casa. Vemos que Shai Gilgeous-Alexander ha acabado con 29 puntos, Chet Holmgren también 29. Los Lakers, Doncic acabó con 43 y LeBron con 22 puntos. Ojo porque el siguiente nos lo llevamos, 46 puntos de Luka Doncic, 27 para LeBron. Para parte de Oklahoma, Chet Holmgren 40 puntos, Shai 27, 131-127 hemos ganado. Bueno, vaya paliza, ¿no? 132-104, LeBron 26, Doncic 22, Reeves 21, Shai 32, Holmgren 25. Familia, entramos y no controlamos a ninguno de los dos equipos para que sea una simulación realista. Queda 1.35 y Luka acaba de secar a Shai Gilgeous-Alexander. Vaya tiro más absurdo acaba de jugarse Luka Doncic. No tiene ningún tipo de sentido.
Hay que intentar ganar en el Paycom Center. Shai Gilgeous-Alexander, fedido por Luka Doncic. Quedan 5 segundos, se la va a jugar. No entra. Rebote para Nicolas Claxton. Cuidado que para esto te hemos fichado. Ojo Reeves. ¿Qué hace Reeves? Para Doncic. Ojo Luka. ¡Luka! ¡No! ¡Qué rebote de Luka! La saca para Dillon Wright. Triple. Dillon Wright. Fichaje que quería, ChatGPT lo quería la IA. Para esto has venido, amigo. 40 segundos. Toca defender y parar a Shai. Misión complicada. La saca para Jalen Williams. 30 segundos por delante. Tiene bloqueo de Wallace. El triple que entró. Entró el triple. Tiempo muerto. Pues amigos, quedan 28 segundos. 124 a 124. Recordamos, no estamos jugando nosotros. Dejamos a la máquina jugar. Luka. ¡No! La ha tenido Doncic. Se ha salido de dentro. ¡Qué mala suerte! Recordemos que Oklahoma gana 2-1 de momento. Si ganan hoy ponen un 3-1 que será muy difícil de remontar. Jalen Williams está tocado pero jugando. Ahí tenemos a Luguentz Dort. 10 segundos por delante. Viene el bloqueo de Williams. Dort con la pelota busca a Shai. Shai, ¿qué hace? ¿Qué acaba de hacer Shai? No entra ese tiro. ¿Quedaban tipo muertos? No quedaban. Aunque ahora se ha rellenado porque tenemos prórroga. 124 tenemos prórroga en el Paycom Center. Como siempre, familia, vamos a simular y solo entraremos a verlo si el partido está igualado. Empezamos a simular y el partido está... ¿Cómo está el partido? Se lo va a llevar los Lakers. 148-135. ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Qué locura! Los Lakers empatan la serie a 2. 39 puntos Luka Doncic, 35 LeBron James. Y por parte de los Thunder, Jalen Williams 29, Shai 28, Chet Holmgren 27. 2-2 y todo por decidir, familia. Uy, qué buena pinta tiene esto. 131-99 ganan los Lakers, remontan la serie 3-2. Luka Doncic 35 puntos, LeBron 27, Trendon Watford 23, Reeves 14, Chet Holmgren 24, Shai 24. Estamos a solo un partido de eliminar a Oklahoma. Pues amigos, por poquito Oklahoma se lleva este partido 130-125, LeBron 42 puntos, Luka 27, 50 para Shai Gilgeous-Alexander, Mitchell 24, Holmgren 16. Va a haber séptimo partido, amigos. Amigos, no me lo estoy creyendo. Los Lakers van a eliminar a los Thunder 138-127. LeBron 32 puntos, Doncic 22, Fontecchio 17, Watford 16, Shai 35, Holmgren 28. Ha sido posible eliminar a los Thunder y yo no tengo muchas esperanzas, pero sí confío en ChatGPT. Shai 35, Holmgren 28, Williams 20. Por parte de Lakers, 32 para LeBron, Doncic 22, Fontecchio 17. Esperamos rival, 3-3 va San Antonio con los Warriors. Simulamos la ronda y nuestro rival serán los Warriors, que vienen de eliminar al segundo mejor de la conferencia oeste, los San Antonio Spurs. Así que familia, vamos a revisar qué tiene pues los Lakers, si es que tenemos algún tipo de lesión o algo. No hay lesiones, eso es muy positivo. ¿Y los Warriors tienen lesiones o no tienen lesiones? Llegan con Kuminga tocado, contusión en rodilla, pero nada, no es mucho. Nariz rota para Moody, tampoco es mucho. Nada, llegan prácticamente sanos, la verdad. Pero vuelvo a insistir, sorpresa que eliminen al segundo mejor San Antonio Spurs. Bueno amigos, vaya remontada de los Lakers, tú. Ha ganado todo el partido los Warriors, ahí lo veis. Qué barbaridad es esto, ¿no? 43 puntos en el último cuarto para remontar. 127-119. LeBron 44, Doncic 33, Fontecchio 17, Curry 25, Butler 25, Kuminga 22, 1-0. Bueno, pues Warriors da un golpe en la mesa ganando a nuestra casa, ¿no? 135-109. Doncic 38, LeBron 31, Reeves 12, Curry 35, Butler 30, Hill 26, 1-1. Que también te digo una cosa, que los San Antonio Spurs lo hayan jugado tan bien esta temporada
Es extraño, ¿no? Cuanto menos extraño, teniendo en cuenta el plantillón de los Warriors, ¿no? Que vuelven de hecho a ganar. 126-111, LeBron 29, Doncic 25, Fontecchio 13, Curry 57 puntos. ¡Oh! Con un 11 de 15 en triples. ¿Qué dices? Está loco este tío. Ganan los Lakers el siguiente 131-108, Butler 28, Curry 24, Doncic 45, Fontecchio 20, LeBron 17. Curioso que Fontecchio era uno de los jugadores que ChatGPT decía que no le terminaba de cuadrar. Al final está funcionando muy bien, ¿eh? Callando bocas virtuales. 116-94. Volvemos a ganar. Doncic 44 puntos, LeBron 27, Claxton doble, Curry 27, Kuminga 22, 3-2. Cuidado que los Lakers están a un paso de nuevo a eliminar a los Warriors. ¡Qué locura! Uy. Amigos. Que estamos en la final de conferencia, que ha eliminado a los Lakers a los Warriors también. 108-95, Luka 47 puntos, LeBron 30, Beasley 11, Curry 17, Hill 17, Kuminga 17, 4-2 eliminamos a Warriors. Próximo rival, los Dallas Mavericks, de Anthony Davis, de Kyrie Irving. Esto va a ser puro showtime, ¿eh? Y también Klay Thompson, que además veo que aquí han hecho cambios, igual que nosotros, y tienen a Clint Capela. Poca broma, ¿eh? Si ya tenía un buen equipito los Mavericks, ahora aún mejor desde mi punto de vista. Por el otro lado tenemos un New York Knicks Cleveland Cavaliers, ¿eh? 4-3 los Knicks a Boston, 4-3 Cleveland a Indiana. Ganamos el primero 129-108, LeBron 34, Doncic 29, Reeves 17, Kyrie Irving 24, Anthony Davis 19. 1-0, vamos al siguiente partido. Partido apretado, pero que aún así se llevan los Lakers de nuevo. 105-95, Doncic 42, Claxton 18, LeBron 15, 29 Kyrie, 14 Davis. 2-0. No sé si somos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que está consiguiendo ChatGPT, que yo no sé si el anillo llegará, pero lo que está haciendo de luego es histórico. Fijaos, ¿entramos o qué? Sí, vamos a verlo, ¿no? Entramos a falta de 15 segundos. Ganan los Lakers de 3. Cuidado porque tiene el balón Luka Doncic. Y los Dallas Mavericks, por algún motivo, no están haciendo falta. Yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Están dejando a los Lakers ganar. Luka falla el triple, pero da igual. Y los Lakers que se llevan el partido y ponen 3-0. No entiendo nada ahora mismo, ¿eh? ¿Qué está pasando? 3-0, familia. Yo no entiendo nada, la verdad. Parece que Dallas va a ganar este partido. Lo tenemos 130-104. LeBron 31, Doncic 21, 31 para Kyrie, 26 para Klay Thompson. Así que 3-1. Alargan la serie los Dallas Mavericks. Y esto, amigos, pues hay que entrar de nuevo, porque los Lakers, si lo ganan, son campeones del oeste. Y no solo eso, se plantarían en la final de la NBA. Así que entramos y de nuevo no jugamos nosotros para que sea la máquina la que lo haga. Y Luka falla un tiro importante, ¿eh? Los Mavericks ganan de 1, cuidado. Marshall se mete hasta la cocina y consigue anotar ante una defensa bastante escasa, ¿no?, de Luka Doncic. Queda un minutito en el Crypto.com Arena. Luka Doncic ante Kyrie Irving, su ex compañero. Luka acaba de fallar un tiro que no tiene ningún tipo de sentido porque ha hecho eso. Kyrie Irving defendió por Luka Doncic. Exum de 3 no conecta. Rebote para Gabe Vincent. 45 segundos por jugar. LeBron James en la pintura, no anota. Rebote de Gafford, buena defensa sin duda ahí de Anthony Davis. Kyrie Irving defendido por Gabe Vincent. Kyrie no anota. Rebote para LeBron. Pide de 3 los Lakers. Cuidado, está solo ahí Vincent. No tira Vincent. Ok. ¿Qué hace Reeves? Meterla desde media distancia. Quedan 22 segundos. Y los Mavericks acaban de pedir tiempo muerto. Solo ganan de 1. Lively encuentra a Kyrie. Van a ser tiros libres, Tiros libres para Kyrie. Es la tercera falta personal de Luka Doncic. Lo celebra Kyrie.
Kyrie anota el primero, pone el partido 2 arriba, 21 segundos por jugar. Y el segundo tiro libre entra también. Así que pierden entre los Lakers, tiempo muerto que solicita el coach de los Lakers, JJ Redick. 21 segundos por delante, está Bando en pista. Busca compañero y encuentra a Luka Doncic. Ojo Luka, canasta rápida de los Lakers, se ponen a 1 de nuevo, 18 segundos por jugar, defensa toda la pista, toda la cancha y va a ser tiros libres, falta de Reeves segunda, tiros libres para Dante Exum, que tiene en sus manos evitar que los Lakers ganen hoy el anillo. Bueno, el anillo, espérate, el campeonato de conferencia oeste, vamos a decir las cosas bien. Y el segundo que anota también, 3 arriba para los Dallas Mavericks, ya no tiene tiempo muerto los Lakers, se la van a tener que jugar ahora, queda 14 segundos y pierden de 3. Luka para LeBron de 3, no entra, rebote para Claxton, otra oportunidad Vanderbilt, no entra y amigos, ahí ha estado el partido. Davis no anota el segundo, se anotó el primero pero da igual. Ganaron los Mavericks que ponen el 3-2 y evitan hoy que los Lakers se proclamen como campeones del oeste. 3-2. Cleveland por su lado ha ganado 4-0 los Knicks. El segundo ganando al mejor equipo del este. Por un resultado bastante contundente, es algo que yo personalmente no esperaba ver. Y amigos, va a haber séptimo partido, madre mía que se lo va a ver. 138-109, LeBron 26, Luka 17, Claxton 14, 40 de Kyrie Irving, 31 de Anthony Davis. ¡Qué locura! Nadie dijo que esto fuera a ser sencillo. Vamos a simular el séptimo partido a ver qué ocurre. Bueno, amigos, vamos a entrar simplemente para ver cómo los Lakers levantan el trofeo de campeones del oeste. Que ChatGPT lo está consiguiendo, ¿eh? Siendo honesto, la verdad que me está dando un poquito de miedo que ChatGPT, con los pequeños cambios que nos ha pedido, que, a ver, son pequeños cambios, pero no pocos, ¿eh? Nos ha hecho llevar a los Lakers a un resultado mucho mejor que el de la realidad. Y llegan a la final de la NBA, ganando los Dallas Mavericks 107-89 en casa, en el Crypto.com Arena. Esperan a los Cleveland Cavaliers en la final. Yo hubiera pagado por ver ese duelo, ¿eh? Un Dallas Lakers en la final de conferencia. Precioso duelo entre excompañeros, ¿no? Ahí tenemos a Luka Doncic que levanta el trofeo de campeón del oeste. Vamos a ver si se lleva el MVP. Sí, se lleva también el MVP de la final del oeste. Así que familia, los Lakers se enfrentarán a los Cleveland Cavaliers en la final por el campeonato, por el anillo. Ahí tenemos MVP para Luka Doncic, Jared Allen MVP del este. Así que tenemos un Cleveland Cavaliers contra los Lakers. ¿Cleveland llega con lesiones o no? Tienen a Barnes por aquí, ¿eh? También han hecho movimientos estos cracks. No parece que tengan lesiones. Pues amigos, llegó el momento de la verdad. Vamos a ver si estos Lakers son capaces de ganar el anillo en el primer año de reconstrucción. Pues ganamos el primero 105-99, Luka Doncic 30 puntos, LeBron 26, Reeves 13... Los Cleveland Cavaliers el mejor sido Donovan Mitchell con 23 y Garland con 17, seguido de Mobley con 16. 1-0. Gana Cleveland 132-115. 30 puntos para Luka, 23 LeBron, 15 Beasley, Mitchell 31, Garland 29 y Jared Allen 19. Así que 1-1. Madre mía, esto hay que entrar a verlo. 124-123 a falta de 1.37. La verdad que es espectacular cómo está quedando esta historia. Parece guionizado, de verdad, te lo digo, ¿eh? O sea, te enfrentas en la final de conferencia al ex equipo de Luka Doncic. Y ahora LeBron se enfrenta a su equipo de toda la vida. Al equipo de su tierra. A los Cleveland Cavaliers. Y encima va LeBron y te mete esta canasta. Pues ok, ¿no? Está lesionado Mobley. No sé si de gravedad. Entiendo que no porque está jugando. Y le defiende LeBron James. Mitchell. Queda 1.20. Ty Jerome. Tiene hueco, acaba de romper a Reeves, tú. Y no tira, ok. 5 segundos, ese triple que no entra de Donovan Mitchell, rebote para Claxton. Y cuidado que se nota los Lakers, puede medio cerrar el partido. Se acaba de encontrar un pasillo enorme LeBron James.
¡Vaya matazo! ¡Marca de la casa! ¡Dios! ¡Qué locura!, ¿no? Queda un minutito. No sé por qué Mobley está subiendo todos los balones, estando incluso lesionado. No tiene sentido. Queda menos de un minuto, lo dicho. Bloqueo para Jared Allen. Vamos a ver qué pasa. Mobley se mete hasta la cocina. Buena defensa de LeBron James. Rebote para Reeves. Cuidado que se nota los Lakers. Puede cerrar el partido. LeBron. Acabo de fallar LeBron ahí abajo. Dios. Mitchell se mete hasta la cocina con el reverso. Buena defensa de Reeves. Está el partido loquísimo, Quedan 30 segundos. Beasley para Luka Doncic. No hay prisa, Luka. Luka se la pela, tú. ¿Qué hace Luka? Acaba de fallar solo. 127-124. Está el partido muy loco. 22,2 por jugar. Busca compañero Isaac Okoro. Y encuentra a Donovan Mitchell, defendido por Reeves. Donovan la saca para Jared Allen. No anota, rebote para Allen. ¡Vaya taponazo de Claxton! Para eso te ha fichado la IA. Para eso te ha fichado ChatGPT. ¡Claro que sí! Falla el primero Vanderbilt. Y el segundo, que termina entrando, pone tierra de por medio. 4 arriba para Lakers. Quedan 10 segundos. Okoro de 3. Triplazo. Se pone a 1 Cleveland. 8,8 por jugar. Balón para Reeves y falta de Jared Allen. Es la quinta, está a 1 de la expulsión. Reeves anota el primero. Y el segundo, que se salió. Cuidado. No le quede tiempos muertos a Cleveland. Pero puede meter sobre la bocina y ganar el partido o empatarlo. Garland acaba de meter un canastón sobre la bocina. Tenemos tiempo muerto. Partido empatado 129. Es complicado que a los Lakers le dé tiempo de meter una canasta sobre la bocina, pero no imposible. Queda, lo dicho, 0,9 segundos por delante. Vamos a ver qué intentan. Si no anotan, tenemos prórroga. Vanderbilt busca compañero y encuentra a Luka de 3. No anota, tenemos prórroga en Cleveland. Qué locura estamos viviendo de episodio, De verdad, familia, si queréis más así, simulando reconstrucciones con ChatGPT, con la IA de por medio, reventad el botón de like, de verdad, suscribiros y dejadme en los comentarios que queréis más, que de verdad que se note que queréis de verdad más episodios así, porque yo personalmente lo estoy disfrutando muchísimo, Pues 5 minutos por delante y como siempre vamos a simular y solo veremos pues el partido si está apretado al final, ¿no? Pues queda 1-14. Vamos a entrar a verlo. Miren los Lakers de 2, 139-137 y además ataca Cleveland. Vamos a ver qué pasa. Queda 1-15. Balón para Darius Garland. Garland para Mobley. Mobley... vaya canasta en fadeaway. Pone mucha tierra ahí de por medio ahora. En el resultado, canastón de Mobley espectacular, incluso lesionado. Y ahora los Lakers obligados a anotar. LeBron James, defendido por Okoro. El mismatch defensivo es espectacular y LeBron lo aprovecha. ¡Vaya mate! Espectacular de LeBron James. ¡Vaya póster a Okoro! 58 segundos. Pierden de 2 los Lakers. Darius Garland con la pelota. Garland para Mobley. Mobley tiene que salir hacia afuera. Mobley, buena defensa de bando. La saca para Garland. Que en ese segundo de posesión busca el bloqueo. Ojo que se acaba el tiempo, Se acaba el tiempo. No entra el triple. Los Lakers que van a tener la oportunidad de empatar el partido e incluso remontarlo. Madre mía. Luka Doncic se cura hasta la cocina y canasta. Empata el partido los Lakers. Tiempo muerto. ¡Oh, oh! Pues Okoro con la pelota, 24 segundos por delante. Nos estamos yendo ya a las 2 horas y cuarto de grabación. Va a ser tremendamente complicado editar esto y me va a tocar a mí editarlo encima. Pero espero que os mole el resultado de todo esto, familia, y merezca la pena el esfuerzo. Espero que lo valoréis bien. Queda nada, 8 segundos, 7, Jared Allen, se acaba el tiempo. Mobley, partido empatado. Mitchell, de 3, nada. ¿Se va a acabar con ese tiro? Uy, que madre mía, si mete eso, ya me voy ya, Si mete eso, yo ya no sé qué más va a pasar. ¡Dios!
tenemos otra prórroga. Yo lo digo de verdad, esto parece guión de película, en serio. Ya solo falta que los Lakers sean campeones en este mismo episodio. Yo pensaba aquí hacer 2 o 3 episodios, o 4 hasta que se retire LeBron James, intentando buscar el anillo, que bueno, a ver, puede ser que no ganemos aquí todavía, ya estamos dando por hecho cosas que no son. Como siempre, vamos a simular, pero de verdad, me está pareciendo una auténtica locura. Pase lo que pase, espectacular episodio. Les digo, yo no sé a vosotros qué os está pareciendo, pero a mí me está resultando súper divertido de vivir. Quedan 53 segundos, 156-154, pierden los Lakers de 2, situación idéntica. Y vamos a ver si consigue la remontada. Garland con la pelota. Busca a Mobley. Buena defensa de bando. Se queda sin bote Mobley. 10 segundos de posesión. Garland se cuela hasta la cocina. Buena defensa de Luka. Y los Lakers van a tener la oportunidad de empatar o remontar el partido. LeBron James. Vamos a ver qué jugada hacen los Lakers. Viene el bloqueo de Nicolas Claxton. LeBron para Claxton. Empatan los Lakers. Tiempo muerto Cleveland. ¿Cómo está el partido, Dios mío? 19 segundos. Partido empatado 156. Esta última defensa clave, familia, para llevarnos el Game 3 o perderlo. 10 segundos. Garland busca a Mitchell. Tiene mucho hueco Mitchell, pero no tira. Jared Allen busca a Mobley. Mobley. No, tenemos otra prórroga. Tercera prórroga. Dios. Pues amigos, como siempre, tercera prórroga. Mismo sistema, simulamos y entramos a ver solo si el partido está igualado. Parece que en esta ocasión se lo lleva a los Lakers 170-164. Garland 33 puntos al final. Mobley 24, LeBron 43, Doncic 33, Reeves 29, Claxton 21. ¡Fua! 170-164. Por lo tanto, los Lakers ponen el 2-1. Los Cleveland Cavaliers se llevan el siguiente partido en casa, 122-111. Luka 21 puntos, 20 Reeves, LeBron 20, 28 Mitchell, Mobley 19, 2-2. Los Lakers se llevan, me ha dado tiempo a entrar, por solo un punto, 123-122 el encuentro. LeBron 41, Luka 20, Mitchell 42, Jared Allen 20, Taylor 17. Qué barbaridad, amigos. 3-2. Estamos a un partido de eliminar a Cleveland Cavaliers. No tiene ningún sentido. Vamos a seguir simulando. Mira. No me lo puedo creer, tío. Qué paliza, tío. Qué paliza. Vamos simplemente a entrar para ver cómo levantan el trofeo de campeones. ¿Qué estamos diciendo? No tiene ningún tipo de sentido. Creo que no somos conscientes de lo que está consiguiendo la máquina, de lo que está consiguiendo ChatGPT, de lo que está consiguiendo la inteligencia artificial. La roba Luka Doncic para romper un poquito más el partido. Luka abusa de Garland. Yo de verdad estoy flipando. Y familia, se va a acabar. Consiguen los Lakers el anillo. 148-106. De verdad, no tiene sentido. O sea, ChatGPT, la IA, la inteligencia artificial lo ha conseguido. Los Lakers, campeones de la NBA, con todos esos pequeños cambios que nos ha aconsejado dar y que ha tomado la decisión la máquina de hacer. Me parece una barbaridad. JJ Redick campeones. Hemos creado un universo completamente paralelo en el que en la temporada 24-2025 los Lakers terminan siendo campeones de la NBA. Eso sí, con Luka Doncic no llegando a mitad de temporada, llegando y comenzando, mejor dicho, desde el principio con el equipo angelino. Pero aún así mucho mérito a lo que ha conseguido la IA, a lo que ha conseguido ChatGPT, porque ahí lo tenéis. Campeones de la NBA, levanta el trofeo de campeones Gabe Vincent, que se lo da a LeBron James. Esto es tuyo, amigo, esto es tuyo. Además gana en su casa, en Cleveland. De verdad, es guión de película. Esto es puro cine, como el MS de Absolute Cinema. Pues lo mismo, espectacular. Y el MVP se lo lleva Luka Doncic, MVP de la final. Ahí se lo lleva el trofeo. Yo sigo sin creerme nada de lo que acaba de pasar.
La verdad que con la tontería y con la movida también de ver estos partidos, se nos ha ido casi a las 3 horas de grabación de vídeo. Me parece una locura, pero ya os digo, creo que va a quedar un episodio quizás largo, pero creo que es muy dinámico y entretenido porque ya os digo, las decisiones que ha tomado la máquina han sido tan efectivas que ahí ves el resultado. Lo ha conseguido. Así que familia, no sé, ¿cuál queréis que sea el siguiente equipo a reconstruir? Y no por mí, no por vosotros, por ChatGPT, por la IA, por la inteligencia artificial. ¿Queréis que hagamos una reconstrucción así con otro equipo? Dejadme en los comentarios cuál queréis que sea. Y también, dejadme en los comentarios qué os ha parecido la idea. ¿Os ha molado? Familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chavales.